Bien, jóvenes, buenas noches. Los saludo en nombre del Señor Jesucristo. Vamos a continuar con este largo estudio de Apocalipsis, pero esta vez vamos a hablar sobre el primer sello que se abre, referido al caballo blanco. Vamos otra vez al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven. En la traducción antigua vimos que esa palabra y mira no existe, pero la han puesto ahí. Ven y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Recuerden que la palabra que aparece ahí es como un grito de envío. El primer caballo, entonces, es enviado por el grito de uno de los cuatro seres vivientes. Si se ha fijado ahí, cuando dice con voz de trueno, quiere decir que solamente en esta oportunidad el que da la voz es uno de los serafines que tiene voz de trueno. Y podemos solamente comparar que quien tiene la voz de trueno de esos seres vivientes es el que tiene el aspecto de un león, porque solamente el león tiene un sonido de grito similar al trueno. Y eso ustedes tal vez lo hayan experimentado. Cuando el león abre la boca, el sonido es tremendo, ¿no? Entonces, ahí vimos que inicia una actividad permanente. Se está iniciando una actividad permanente. Recuerden que los caballos son acciones permanentes, que el trabajo de los serafines es trabajo permanente. No son trabajos temporales, no son juicios que se inician, son actividades permanentes y por lo tanto, ese envío del primer caballo también es una actividad permanente y hemos dicho en la clase pasada que se refiere específicamente al Evangelio de Cristo. Vamos a leer entonces acerca de esta voz, de por qué es un serafín con voz de trueno, con voz de león el que manda el caballo. Vamos a verlo ahí en Apocalipsis 10, del 1 al 3. Vi descender del cielo a otro ángel, fuerte, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Recién nosotros estamos viendo que recién se está viendo el libro, pero ya en el capítulo 10 el libro está abierto, ¿no? Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. De la misma característica de un ser poderoso que a su voz, como voz de león, como voz de trueno, se emiten justamente, haz esto, haz lo otro. También lo vemos en Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿No? Todas las veces que aparece un trueno, todas las veces que aparece un sonido con la voz de Dios, significa que Dios está en un orden importante, ¿no? Y dice ahí que es como voz de un trueno. Otra cita que podemos ver está en Juan 12, 28 al 33. Juan 12, 28 al 33 dice, Padre, glorifica tu nombre. Fíjense en la expresión de Jesucristo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Aquí el mismo Jesucristo y el mismo autor que Juan identifican que es una voz. Y vino una voz del cielo, lo he glorificado, está escuchando Juan que dice el Padre, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Lo glorifica en la tierra y va a recibir la gloria cuando ascienda a los cielos. Versículo 29. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. O sea que la voz de Dios siempre suena como un trueno, como el grito de un león. Cuando Dios quiere expresar algo, y lo ha hecho también en el Antiguo Testamento, Dios usa esta forma de comunicarse. Otros decían, un ángel le ha hablado. Versículo 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, porque Jesús sabía que era el Padre que estaba hablando. Dice, sino por causa de ustedes. Es decir, que el mundo judío, acostumbrado a las señales portentosas, tenía que tener evidencia que esa voz de glorificación al Hijo venía del Padre, y por eso esa voz es dada con voz de trueno para que ellos crean y entiendan, porque ellos siempre se guiaban por señales. Entonces, ¿por qué tenemos que persistir en que esta idea del caballo blanco es del anticristo? Si estamos demostrando que todo lo que apunta es que ese poder ha sido dado para el Evangelio. Fíjense que dice que se le ha dado poder y poder para vencer. Es poder para vencer. La única forma de demostrar que el Evangelio venció es si nosotros vemos lo que ha pasado a lo largo de la historia. Vámonos allí a Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 9. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 9. Fíjense que, ¿cuál era la expectativa de la iglesia durante el ministerio de Jesucristo, del pueblo judío? Porque aún la iglesia venía. ¿Cuál es la expectativa de los judíos respecto al Mesías? Que ellos esperaban que hubiera un reino humano. Esperaban que el Mesías fuera humano, que solo con levantar su voz o su arma él iba a hacer morir a todos los enemigos de Israel.
Esa es la expectativa que ellos tenían. Pero Jesús les va a decir lo siguiente. Los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ahí está. Ese es el poder que iban a recibir. Todavía no lo tenían. Y no era como la forma política que ellos esperaban. Iba a ser con el poder de Dios. Ese poder del caballo blanco es poder espiritual. No es poder militar como el poder del anticristo. Vamos ahora a Juan 7, 37 al 39. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues todavía no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se dan cuenta de ese orden? No hay inicio del caballo blanco, no hay inicio de la obra del Señor, si es que antes Jesús no recibía su credencial. Entonces el Espíritu Santo se empieza a manifestar después, es el inicio de una gran tarea. Y hasta ahora el Espíritu Santo está con nosotros. Él es el que está haciendo la labor, el que nos conduce a esforzarnos en el logro de su objetivo. Hechos 2, 32 al 33. Está predicando Pedro. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora, ese poder, hermanos, se traduce en el poder que la iglesia tiene. ¿Cuál es nuestro poder? ¿Cómo es que nosotros hemos logrado a lo largo de la historia predicar el Evangelio de Cristo? ¿Con nuestras fuerzas? ¿Con ayuda del Estado? Lo hemos hecho solamente con el poder del Espíritu Santo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nos dice y nos confirma esto, que probablemente ya lo hayan leído ustedes. Está en Zacarías 4, versículos del 4 al 7. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé Sabaoth. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a él. Un poder que recibe tanto el pueblo judío, profetizando aquí de lo que sucedería en el futuro, y ahora es manifestado en el libro de los Hechos. Y si nosotros avanzamos un poquito más, Efesios 4, del 9 al 16, es la misma idea del inicio de la obra portentosa de la iglesia. Efesios 4, del 9 al 16. Y eso de que subió, ¿qué es? Está hablando, refiriéndose a Cristo. ¿Qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió Jesús, primero se encarnó un ser humano, se humilló, murió, fue al Hades, descendió al Hades. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué subió a los cielos? Dice, para llenarlo todo. Y ese y quiere decir que está uniendo las ideas de lo que está haciendo Jesucristo con lo que viene. Dice, ¿para qué? ¿Para qué hizo todo esto Jesucristo? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, está hablando de todos los tiempos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños flotantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas del suministro, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está la obra del caballo blanco.
no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo. La orden de que se predique el Evangelio, pero no es la orden solamente a los miembros de la iglesia, es la orden al Espíritu Santo, para que nosotros juntos hagamos la misión de predicar el Evangelio. Pues ¿cómo se va a poder referir al anticristo? Si lo que estamos viendo es manifestación de mucho poder. Hermanos, el poder del Espíritu Santo haciendo que la iglesia trascienda a lo largo de la historia no es cualquier poder. Es el poder del mismo Creador obrando a lo largo de la historia, construyendo lo que el Señor quiere construir. Si esto no es prioridad de Dios, entonces ¿cuál sería la prioridad? Si esto no es el inicio, ¿cuál sería el inicio? Porque Dios pudo y puede hasta ahora construir su reino destruyendo a todos los reinos del mundo. Pero no los quiere destruir sin darle la oportunidad al mundo de que reconozcan que Él es el dueño de todas las cosas y el Rey de Reyes. Él le permite que el mundo entienda que el Evangelio, cuando es predicado, la gente entienda y se arrepiente. Entonces acá nomás hemos visto acerca del significado de ese caballo blanco. En la próxima clase veremos el significado del caballo blanco. Amén. Listo.